El día de hoy les traigo a todos un video muy completo en el cual vamos a estar analizando el pronóstico del tiempo para México, Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe, pero quiero que iniciemos observando este futuro ciclón que se está formando en aguas del Atlántico y el Centro Nacional de Huracanes aumentó las probabilidades a un 40%. Vamos a acercarnos a la zona de México y los Estados Unidos porque tenemos la corriente del chorro subtropical causando precipitaciones de lluvias muy intensas sobre Baja California Sur, Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Pero tendremos también la llegada del Frente Frío número 14 y Conagua y el gobierno de México nos están avisando de que las lluvias van a continuar en los estados de Sonora, Chihuahua, Baja California y Sinaloa, además de regiones de Durango se verán afectadas con temperaturas frías durante los próximos días. Ahora les estoy mostrando en las aguas del Pacífico mexicano una zona de baja presión que no tiene ningún tipo de desarrollo ciclónico, pero que hace combinación con la corriente del chorro subtropical y genera bastante humedad que se traslada hacia Baja California Sur y Sinaloa, que la pueden ver claramente en esta imagen del satélite. También podemos ver que tenemos precipitaciones de lluvias moderadas y en ocasiones más fuertes sobre aguas del Golfo de México que se trasladan hacia Tabasco, el sureste de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y algunas zonas de Campeche. Se espera que el panorama meteorológico se mantenga así con bastante humedad en la región. Ahora les estoy mostrando la futura trayectoria de este ciclón según el modelo GFS en esta animación y vemos cómo estará avanzando con esa trayectoria hacia las aguas del Atlántico Central con una dirección hacia los países europeos. En términos de precipitaciones de lluvia, vean cómo se organiza ese ciclón en un posible huracán en aguas del Atlántico mientras avanza hacia el centro. Lo vemos en esta imagen de las precipitaciones de lluvia que traería consigo este sistema, que vemos que afortunadamente no se espera que esté llegando a ninguna zona habitable, porque si lo hiciera sería de suma preocupación porque tenemos un sistema que estaría con vientos superiores a 120 kilómetros por hora con bastantes precipitaciones de lluvias que inundarían cualquier región habitada en donde pasara este sistema. Aquí estamos viendo que ya los modelos que han empezado a darle seguimiento a este sistema le están dando de que puede ser un huracán de categoría 1 o categoría 2, que por tal motivo no debemos de descartar que pueda intensificarse este ciclón siempre y cuando tomando en cuenta de que va a estar sobre aguas más frías, así que sería un sistema subtropical que deberíamos de darle seguimiento, aunque no vaya directamente hacia nuestros países, pero sí es atípico ver un sistema de esta naturaleza en el mes de diciembre. Si observamos el pronóstico del tiempo sobre Centroamérica, vemos que actualmente están teniendo lluvias fuertes sobre gran parte de Nicaragua, el sureste de Honduras, Costa Rica, Panamá y el norte de Colombia, en donde las lluvias pueden debilitarse durante las próximas horas, pero ya nuevamente el día de mañana continuarán sobre Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Honduras, algunas zonas de Guatemala, Belice y el sur de México por toda la humedad que avanza desde las aguas del Mar Caribe hacia la zona de Centroamérica. Si nos vamos a la página oficial de Conagua y del Gobierno de México, vemos las condiciones actuales con un sistema anticiclónico sobre las aguas del Golfo y del Mar Caribe que limitan a que los frentes fríos avancen hacia el sur de la República Mexicana, Centroamérica y el Caribe y lo desvían por el norte de México y el sur de los Estados Unidos. Vemos que eso estuvo pasando con el Frente Frío número 13 y ahora con el Frente Frío número 14 se espera que también no llegue directamente al sur de México, así que los residentes en el sur de México tendrán temperaturas más cálidas durante los próximos días, pero en el norte sí tendremos temperaturas muy frías con posibilidades de caída de aguanieve. En los Estados Unidos vemos también la corriente de chorro subtropical como llega a la costa este y sureste, incluso al norte del estado de la Florida, pero principalmente sobre el estado de Alabama, Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte y otras regiones del centro de los Estados Unidos, debido a que la corriente del chorro subtropical está bien fortalecida en este momento.
Y aquí podemos ver más en el Atlántico Central, al norte de la región del Caribe, sobre el noreste de Puerto Rico, lo que es este futuro ciclón o huracán en las aguas del Atlántico. Quiero aprovechar para pedirte que si quieres apoyarme en este proyecto, puedes donar a través de PayPal cualquier donativo que quieras hacer sin importar el costo. Lo importante es el apoyo y que también siempre le des me gusta a los videos y que dejes un comentario sin importar de que yo no hable de tu zona o región, pero es muy importante de que vean los videos y que dejen cualquier inquietud que quieran saber y vayan aprendiendo poco a poco de cómo es estos fenómenos de la meteorología que cada día nos sorprenden más, y lo vemos en un ejemplo claro de cómo tenemos el día de hoy la formación de un ciclón en el mes de diciembre, que incluso la oficina del Centro Nacional de Huracanes había dicho que durante el 30 de noviembre ya no se emitirían más avisos de ciclones hasta el 15 de mayo, y sin embargo vemos que ya han tenido obligatoriamente que volver a emitir esos informes con referencia a ciclón tropical.